Hola, y bienvenido a nuestra tierra secreta, ese rincón donde la curiosidad se estira lentamente, la ciencia baja la voz y las historias de nuestro mundo encuentran un lugar para descansar a tu lado. Esta noche caminaremos despacio, sin prisa, hacia uno de los enigmas más persistentes que la humanidad dejó sobre la arena. ¿Has visto su silueta elevarse desde el desierto, proyectando sombras que cruzan milenios? Las has visto en libros, en documentales, o tal vez desde la ventanilla de un avión, cuando las nubes se abrieron apenas lo suficiente para revelar líneas tan rectas que parecían partir el horizonte. Las pirámides de Egipto, tan familiares que casi dejan de parecer misteriosas, tan antiguas que casi dejan de parecer posibles, y aún así siguen allí, intactas, firmes y quizá aún malinterpretada. ¿Por qué? ¿Y si nunca fueron tumbas? ¿Y si, en lugar de reposo para los muertos, fueron creadas como instrumentos para los vivos? Tecnología, no mausoleos, mecanismos, no monumentos. Suena como una idea que debería susurrarse muy tarde, cuando la imaginación está más abierta. Pero esta noche no vamos a susurrar, vamos a preguntarnos: ¿desde dónde me escuchas ahora? ¿Está tranquilo tu alrededor? Quizás ya te acomodas en la cama o estás recostado en un sillón con los ojos entreabiertos. Tal vez afuera sopla un poco de viento, o escuchas el zumbido constante del refrigerador o el pulso lejano de una ciudad que nunca se apaga del todo. Sea cual sea el mundo que respira a tu alrededor, este es tu momento para bajar el ritmo. Respira, imagina un desierto más antiguo que la historia, un río que alguna vez creció siguiendo la coreografía de las estrellas, y una civilización que construyó algo tan duradero que desafía la erosión y también la explicación. Si estos viajes lentos y misteriosos te ayudan a calmar la mente antes de dormir, me haría muy feliz que dejaras un like o que te suscribieras para que este pequeño espacio de quietud llegue a quienes lo necesitan. Pero no es obligatorio. Puedes simplemente cerrar los ojos y dejar que la noche haga lo suyo. Ahora sí, empecemos. No con planos ni teorías, sino con una pregunta sencilla: ¿qué son realmente las pirámides? La respuesta fácil, la que casi todos escuchamos en la escuela, dice que son tumbas, grandes sepulcros triangulares construidos para guardar a los faraones, repletos de tesoros para acompañarlos al más allá. Una explicación cómoda que encaja muy bien en la historia de reyes divinos y rituales ancestrales. Pero cuando uno se acerca de verdad, cuando se avanza por sus pasillos tenues y se observa la precisión de sus cámaras de piedra, surge otra pregunta, una que murmura, suave pero insistente: ¿por qué dentro de la gran pirámide de Giza nunca se encontró una momia? Ni un fragmento de hueso, ni siquiera las inscripciones rituales que se esperarían en el descanso de un rey dios. Lo que sí estaba allí eran ecos y una arquitectura precisa, patrones matemáticos, una perfección inquietante que se siente menos como una tumba y más como un mecanismo esperando a que alguien lo active. Los primeros exploradores del siglo XIX entraron convencidos de que hallarían sarcófagos dorados. En su lugar, encontraron vacío. Algunas cámaras estaban selladas, sí, pero el silencio dentro parecía intencionado. Las paredes lisas transportaban el sonido de maneras extrañas. Los pasos resonaban más de lo normal. Incluso la respiración se sentía amplificada, como si el aire hubiera sido afinado. Muchos lo descartaron como casualidad, otros como superstición, pero unos pocos empezaron a sospechar que los constructores sabían algo que nosotros olvidamos. A lo largo de los siglos han surgido innumerables teorías en tumbas, templos, observatorios, archivos de sabiduría perdida o incluso estaciones de energía
según a quien preguntes. Pero quizá la verdad no tiene que ser extraordinaria para ser asombrosa. Quizá la tecnología no pertenece solo a cables y metal. Quizá los antiguos construyeron algo que funcionaba con el mundo, no contra él. Algo que usaba piedra, agua, luz y sonido para lograr un efecto que ya no sabemos medir. Ahí es donde vive el misterio, no en los reclamos extravagantes, sino en una pregunta constante: ¿para qué ir tan lejos? ¿Por qué elevar millones de bloques, todos cortados con una precisión casi imposible? ¿Por qué alinearlas con exactitud milimétrica, con los puntos cardinales y con el cinturón de Orión? ¿Por qué crear algo a la vez tan práctico y tan simbólico? Cuando te paras al pie de la Gran Pirámide, no parece mágica. Parece inmensa. El ira y seco. Los bloques son colosales. El calor te rodea como una pared invisible. Pero entonces notas la geometría, la inclinación exacta, los ángulos perfectos, la alineación norte-sur más precisa que la mayoría de las construcciones modernas. La precisión no es decorativa, es functional. Y cuando algo es tan exacto, generalmente fue construido para cumplir un propósito. Algunos investigadores señalan que los materiales elegidos son inusuales: granito en las cámaras internas, piedra caliza para el cuerpo y rastros de una caliza distinta seleccionada por su conductividad natural. El granito abunda en cristales de cuarzo, capaces de generar pequeñas cargas eléctricas cuando se comprimen. El efecto piezoeléctrico, el mismo principio que permite a los relojes de cuarzo medir el tiempo. ¿Pudieron los egipcios notar este comportamiento incluso sin nuestro vocabulario? ¿Pudieron escuchar, sentir o percibir el leve murmullo de la piedra cargándose bajo calor, presión o vibración, y usarlo a propósito? Imagina por un instante que la pirámide no era una tumba, sino un resonador, una estructura diseñada no para albergar muerte, sino para canalizar energía. La idea suena fantástica, pero se queda justo en el borde de lo posible, porque todo apunta a una obsesión por la proporción, la armonía y la resonancia. Sus templos eran espacios afinados, sus cantos, medidas exactas, su arte, repeticiones rítmicas. No era decoración, era simetría como filosofía, orden como mecánica. Para ellos el equilibrio del mundo, Mayotte, no era un símbolo poético, era un estado físico del universo, algo que podía sentirse y preservarse, quizá incluso intensificarse. Y si las pirámides eran instrumentos para mantener ese equilibrio, no espirituales en el sentido moderno, sino físicos, dispositivos geotécnicos que armonizaban el entorno, a la gente o incluso a la tierra misma. Muchas culturas antiguas parecían entender el planeta como un sistema vivo: las crecidas del Nilo, el ritmo de los astros, las estaciones, parte de un mismo ciclo entre cielo y tierra. Construir una pirámide no habría sido solo arquitectura, sino participación en ese ciclo, una forma de afinar el mundo. Claro, no podemos preguntarles lo que dejaron escrito. Habla de dioses, viajes, ofrendas y eternidad. No dice central energética ni cámara resonante. Pero a veces el silencio de una cultura habla tanto como sus palabras. El conocimiento sagrado no se escribía para cualquiera, se escondía en la forma misma de la piedra. Cuando imaginamos la construcción de las pirámides, solemos ver trabajadores cargando bloques enormes bajo el sol, cuerdas, rampas, miles de manos moviéndose al mismo ritmo, y olvidamos que entre esas manos había matemáticos, ingenieros intuitivos, capaces de trazar un corte de piedra con pura geometría. Cada alineación exigía observación. Incluso sin herramientas de hierro
incluso sin maquinaria moderna, lograron una exactitud que todavía hoy divide a los ingenieros. Los escaneos láser muestran que la base de la Gran Pirámide se desvía de un cuadrado perfecto por menos de un par de centímetros. Eso no es solo artesanía, eso es calibración. Y la calibración siempre revela propósito. Cuando algo se construye tan preciso y tan duradero, suele servir para más que ceremonia. Las pirámides no son montones de piedra acomodados al azar. Son capas de intención superpuestas una sobre otra. Algunas cámaras parecen haber sido diseñadas para resonar en frecuencias específicas. La llamada cámara del rey, por ejemplo, ha sido estudiada por sus propiedades acústicas. Cuando se introducen sonidos en ciertos tonos, las paredes vibran, amplificando la onda como si la piedra hubiese sido tallada para ese efecto. Es un fenómeno conocido como ondas estacionarias, aun cuando el sonido se refleja sobre sí mismo y crea puntos de vibración. ¿Lo habrás sentido alguna vez si tarareas en un baño embaldosado y tu pecho responde? Ahora, imagina lo mismo, pero esculpido en toneladas de granito. Es difícil no pensar que alguien, en algún momento, prestó atención a la capacidad de la piedra para cantar. Todos esos detalles se van sumando a otra clase de relato, uno donde los constructores no estaban solo honrando a un faraón, sino practicando una forma antigua de ciencia, no tecnología como la entendemos hoy, con cables, motores o electricidad, sino el uso consciente de las fuerzas naturales mediante estructura y geometría. Los antiguos eran observadores minuciosos del mundo. Miraban el sol, la luna, las estrellas y el río con una precisión nacida de la supervivencia. Dependían de anticipar las crecidas, predecir estaciones Lier Patronis. No es difícil imaginar que, a lo largo de siglos, descubrieran interacciones sutiles entre sonido y materia, entre luz y forma, y que grabaran ese conocimiento directamente en la piedra. Y quizá, con el paso del tiempo, ese saber se fue desvaneciendo. Lo que comenzó como tecnología funcional pudo convertirse en ritual sagrado. Los constructores conocían los efectos, las generaciones posteriores solo recordaron los símbolos. Así, la pirámide terminó siendo llamada tumba, porque su función original se olvidó. Del mismo modo que nosotros podríamos encontrar un antiguo observatorio y confundirlo con un templo, o descubrir un artefacto en forma de batería y llamarlo vasija. A veces la incomprensión es la sombra que deja el tiempo. Conviene mantener una sana sospecha, una humildad suave. El encanto del misterio puede hacernos ver patrones donde no existen, pero la precisión de las pirámides, la ausencia de restos humanos, el uso deliberado de materiales conductores y los ecos globales de estructuras similares sugieren que hay más que arte en estas piedras. Los egipcios eran archivistas obsesivos. Registraron cosechas, impuestos, crecidas, genealogías, con un cuidado casi maniático, y sin embargo, casi no dejaron ningún registro directo describiendo cómo o por qué se levantó la Gran Pirámide. Ese silencio es extraño, como si el conocimiento hubiera estado reservado para unos pocos, o como si fuese demasiado sagrado o demasiado práctico para convertirlo en escritura. Cuando los investigadores modernos proponen que las pirámides pudieron aprovechar fuerzas naturales, no están hablando necesariamente de ciencia ficción. Están sugiriendo que la tecnología antigua pudo haber sido más orgánica que mecánica. Estructuras que interactuaban con el campo magnético terrestre, que canalizaban vibraciones sísmicas o que estabilizaban electricidad ambiental. No son imposibles, solo no están comprendidas. La idea de que las pirámides pudieran haber sido parte de una red global de equilibrio energético no está demostrada, pero tampoco puede descartarse. Muchos sitios antiguos, desde Stonehenge hasta Teotihuacán, comparten alineaciones sorprendentes con cuerpos celestes, forman patrones geométricos
como si los antiguos cartografiaran el mundo, no con coordenadas, sino con resonancia. Si te colocas frente a la gran pirámide al atardecer, cuando la luz se retira y la piedra comienza a enfriarse, algo leve ocurre. El aire cambia, los bordes se suavizan, el silencio alrededor se vuelve más denso, como si la estructura contuviera un aliento propio. Es fácil olvidar, viendo su superficie desgastada, que lo que vemos ahora es solo el esqueleto de lo que fue. Originalmente estaba cubierta por caliza blanca pulida que reflejaba la luz del sol como un espejo. Dicen que brillaba tanto que podía verse desde kilómetros, quizá desde el espacio. No solo marcaba un lugar. La pregunta, por supuesto, es ¿para qué? Una tumba no necesita brillar como una estrella, pero un dispositivo diseñado para vincular la tierra con el cielo. Quizás sí, y tal vez ahí está la clave en conexión. Las pirámides conectaban a las personas con sus dioses, al Nilo con las constelaciones, a la materia con el significado. A través de ritual, resonancia u reflejo, unían escalas de existencia. Esa también es una forma de tecnología, a la tecnología de integrar, de alinear el propósito humano con el ritmo planetario. Nosotros solemos pensar en la tecnología como algo que nos separa de la naturaleza. Los antiguos quizás la entendían como lo contrario, algo que nos unía a ella. En Closau, hoy, cuando los arqueólogos encuentran textos que hablan de la casa de la eternidad o el lugar de ascensión, la tentación es interpretarlo todo como metáfora espiritual. Pero, ¿y si fueran ambas cosas? ¿Y si la ascensión no se refiriera solo al viaje del alma, sino a un proceso físico inducido por la propia estructura? Tal vez la pirámide fuera una cámara iniciática, diseñada para alterar la conciencia mediante silencio, vibración y resonancia. Los estrechos canales que conectan las cámaras con el exterior podrían haber servido no solo para airear, sino para canalizar sonido o energía. Y el gran cofre de granito, que llamamos sarcófago, quizá no guardó un cuerpo, sino una persona en medio de un ritual de renacimiento, usando sonido y geometría para entrar en estados modificados de percepción. Enis tiempo, ciencia y espiritualidad no eran polos opuestos, eran partes del mismo tejido. La pirámide, en ese sentido, pudo haber sido máquina y templo a la vez, un instrumento de transformación que utilizaba fuerzas naturales para explorar la conciencia. La salud o el equilibrio ambiental no requiere magia. Esta hipótesis solo humildad, la humildad de aceptar que quizá aún no comprendemos todo lo que la piedra, el sonido y la intención pueden lograr juntos. Y así la pregunta permanece, como siempre, suspendida. ¿Fueron las pirámides tumbas o herramientas, monumentos o mecanismos? Quizá la respuesta más honesta es que fueron ambas y ninguna, que sus constructores no dividían tecnología de espiritualidad ni función de significado. Para ellos, crear algo eterno era un acto de ciencia y fe entrelazadas. Y quizá esa sea la forma más elevada de tecnología, a la capacidad de construir algo que sostenga lo material y lo inmaterial, lo medible y lo misterioso. A medida que la noche avanza y el desierto se enfría, esas piedras continúan allí, presionándose unas contra otras, unidas por geometría y tiempo. Han visto imperios surgir y caer, han observado a las estrellas cambiar de posición y siguen vibrando silenciosas bajo el ruido del mundo moderno. Sea cual haya sido su propósito, lograron algo extraordinario. Nos mantuvieron preguntando, nos mantuvieron escuchando, y quizá en algún punto profundo de ese silencio, la historia aún sigue contándose. Porque si damos un paso más desde aquella primera idea, la posibilidad de que fueran algo más que tumbas, llegamos a otra pregunta más honda en propósito. No solo
cómo se construyeron, ni quiénes las levantaron, sino para qué, incluso si la piedra pudiera vibrar, incluso si la geometría pudiera cantar. Queda siempre la duda, ¿qué pretendían hacer con ello? Cuando despojamos siglos de interpretación, descubrimos que la idea de tumba no proviene de los constructores, sino de quienes llegaron después. Encontraron cámaras vacías y sacaron la conclusión más simple: habitaciones sin cuerpos, arquitectura colosal, seguramente fueron saqueadas. Tenía sentido. Pero, ¿y si la ausencia no fuera fruto del robo? ¿Y si la ausencia fuera la intención? Los primeros exploradores que entraron en la Gran Pirámide no quedaron sorprendidos por tesoros, sino por precisión. Los corredores eran angostos, inclinados, alineados con una exactitud inquietante. Las paredes, pulidas en lugares donde ninguna mano humana debería haber podido lograr tal suavidad. La geometría era tan impecable que incluso hoy, ingenieros armados con láseres siguen maravillándose ante la alineación casi perfecta con el norte verdadero. Una hazaña que pondría a prueba incluso a un equipo de construcción del siglo XXI. En su interior no había señales de ajuares funerarios, no había jeroglíficos que narraran el viaje del alma, no había pinturas, ni plegarias, ni símbolos, solo un silencio que parecía deliberado, como si los constructores quisieran que hablara la piedra, no las palabras. Los primeros egiptólogos del siglo XIX se toparon con un dilema. Frente a ellos había estructuras grandiosas que no encajaban en el relato de una tumba, pero las pirámides menores, construidas siglos después, sí contenían restos y reliquias funerarias. La conclusión más sencilla fue suponer continuidad, así las pirámides más tardías servían como tumbas. Las primeras debieron servir para lo mismo, pero en la historia humana hay un patrón persistente. Interpretamos lo antiguo proyectando lo reciente. Vemos una forma y asumimos que siempre significó lo mismo. Y sin embargo, a veces, mientras más antiguo es algo, más extraño se vuelve. La Gran Pirámide es anterior a gran parte del sistema de escritura egipcio. Proviene de un tiempo en que el lenguaje aún estaba aprendiendo a volverse piedra, cuando gran parte de lo que se creía no se escribía, se esculpía. La ausencia de inscripciones en su interior podría ser uno de sus rasgos más reveladores. La cultura egipcia adoraba registrar cada detalle: templos, tumbas, estelas, incluso pequeñas capillas estaban cubiertas de textos. Dejar una estructura tan colosal completamente desnuda habría sido impensable, a menos que su propósito exigiera silencio. Algunos teóricos proponen que la geometría del monumento es, en sí misma, el mensaje, una escritura hecha de proporciones, relaciones matemáticas que insinúan constantes del universo, ángulos que reflejan patrones del cielo, medidas que hablan en el lenguaje que trasciende a todos, el de la física. Como si la pirámide no hubiera sido construida para ser leída, sino para ser vivida. Cuando los exploradores descendieron hasta la cámara más baja, excavada bajo la base, encontraron algo aún más desconcertante. El suelo era tosco, inacabado, como una herida abierta en la roca madre. No tenía el aire ceremonial de un espacio sagrado. Tenía el aspecto de una sala funcional, como si allí hubiera estado instalada alguna estructura pesada o algún mecanismo olvidado. Unos pocos estudiosos han sugerido que agua del Nilo pudo recorrer pasajes subterráneos bajo la pirámide, llenando esa cámara inferior y reaccionando con la masa de piedra encima. Las vibraciones del agua, combinadas con la presión del gigante de piedra, podrían haber generado efectos resonantes o incluso eléctricos. En ese escenario, la pirámide deja de ser tumba y se convierte en dispositivo, un sistema para recoger, amplificar o estabilizar energía natural, no electricidad como la entendemos hoy,
sino vibración. Magnetismo, las fuerzas sutiles que siempre están presentes, pero rara vez notamos. La arqueología convencional descarta estas ideas como especulación. Con razón sin evidencia clara, se corre el riesgo de confundir maravilla con fantasía, pero al mismo tiempo, hay algo en el diseño de la pirámide que se resiste a encajar en la estrecha categoría de arquitectura funeraria. Las tumbas suelen ser íntimas, contienen objetos personales, amuletos protectores, textos que guían al difunto. La Gran Pirámide, en cambio, no habla de un individuo, habla de algo más grande. Cuando te encuentras en la llamada Cámara del Rey, rodeado de bloques de granito de más de 70 toneladas, el aire mismo parece adquirir peso. La voz cambia dentro de ese espacio. Incluso un susurro permanece suspendido más tiempo del que debería. Ingenieros que han estudiado sus acústicas descubrieron que ciertas frecuencias resuenan con fuerza dentro de la cámara, amplificando tonos graves y apagando los más altos. Si tarareas suavemente, el sonido se repliega sobre sí mismo, formando un pulso sostenido que se siente más que se oye. Al principio, inquieta, luego calma, como si la estructura no te estuviera imitando, sino respondiendo. Esa clase de resonancia no ocurre por accidente. Requiere conocimiento en saber cómo se mueven las ondas de presión a través de un material sólido. Los constructores quizá no hablaban de acústica o vibración como lo hacemos hoy, pero conocían sus efectos. Lo sabían de forma intuitiva. De forma ritual, de forma práctica. Experimentos modernos han intentado replicar estas condiciones. Cuando se introducen ciertos tonos en modelos de la pirámide, la estructura los amplifica de manera natural, concentrando la energía en cámaras específicas. Su geometría actúa como una cavidad resonante. Ensayos con microondas han mostrado que las ondas electromagnéticas también tienden a concentrarse en esos mismos espacios, como si la forma misma guiara la energía hacia adentro. La física es real. La intention sigue siendo la incógnita, pero plantea una pregunta interesante. ¿Ansí algo se comporta como tecnología? ¿Importa si sus constructores habrían usado esa palabra? Los egipcios no separaban la ciencia de lo sagrado. Para ellos, comprender cómo funcionaba el mundo era honrar a los dioses. Un edificio que armonizara con fuerzas cósmicas habría sido a la vez ritual y herramienta. Podría haber servido a dos propósitos: ceremonial para los sacerdotes, funcional en una forma que ya no reconocemos. Nuestro lenguaje moderno no sabe describir ese punto de encuentro. Lo llamamos superstición cuando es antiguo, ciencia cuando es moderno, y misterio cuando no encaja en ninguno. Con el paso de los siglos, el conocimiento cambió. Para cuando las dinastías posteriores construyeron pirámides más pequeñas, es posible que el significado original ya se hubiera perdido. Los nuevos constructores imitaron la forma, los símbolos, los rituales, pero no necesariamente comprendieron la mecánica. La forma quedó, la función se diluyó. Le sucede a toda civilización. El conocimiento complejo se deshace en mito cuando se olvida el contexto. Los mapas se convierten en leyendas de continentes perdidos, los instrumentos en altares, los dispositivos en monumentos. El misterio de un propósito casi siempre vive en ese espacio entre la intención original y la interpretación tardía. En nuestra época, dividimos el saber en compartimentos: en física, por un lado, arte por el otro, ingeniería aquí, filosofía allá. Los antiguos, en cambio, parecían fusionarlos. Su arquitectura era matemáticas encarnadas, su espiritualidad, geometría puesta en voz. Quizá, cuando levantaron las pirámides, estaban expresando un principio, no un relato, sino una comprensión de cómo el universo busca equilibrio a través de proporción
y vibración. Si alguna vez has hecho vibrar el borde de un vaso y escuchado cómo canta, ya has visto cómo una estructura simple puede transformar quietud en sonido. Tal vez las pirámides fueran esa misma idea, amplificada hasta una escala monumental. La disposición de las pirámides en la meseta de Giza añade otra capa al rompecabezas. No solo están alineadas con los puntos cardinales, también entre sí. Forman un patrón que refleja las 3 estrellas del cinturón de Orión. No es una alineación perfecta, según nuestros estándares modernos, pero es lo suficientemente cercana para sugerir intención. En la mitología egipcia, Orión estaba ligado a Osiris, dios de la renovación y del orden cósmico. Si las pirámides fueran resonadores, alinearlas con Orión pudo ser una manera de sincronizar la vibración de la tierra con la del cielo. Un puente entre mundos, no mediante mito, sino mediante frecuencia. Puede sonar abstracto, pero el principio es sencillo. Cuando 2 sistemas comparten resonancia, pueden intercambiar energía. Los antiguos quizá no formularon la idea con esas palabras, pero vivían según ella. La música, la palabra, el ritual, son actos de resonancia. Quizá las pirámides también. Incluso el nombre que se le atribuía a la Gran Pirámide, algo cercano a Ajet, la luz gloriosa, sugiere algo más que un sepulcro. Es un nombre extraño para una tumba. Suena más a descripción de una función que a un lugar de descanso. La luz, tanto literal como simbólica, era el corazón de la cosmología egipcia. El renacer diario del sol sobre el horizonte reflejaba el viaje del alma en el más allá. La luz era vida, energía, orden. Construir algo capaz de capturarla, reflejarla e incluso amplificarla habría sido una expresión perfecta de esa creencia. Cuando la Gran Pirámide conservaba aún su revestimiento original, habría brillado bajo el sol como un faro terrestre, transformando el desierto en un espejo. Por la noche, la luna la habría envuelto en un resplandor suave, disolviendo sus aristas en la luz de las estrellas. Aquel fulgor pudo haber sido simbólico, una forma de dirigir energía. De cualquier modo, fue intención pura. Otro indicio se oculta en las proporciones mismas del monumento. La relación entre su altura y la longitud de su base contiene el valor de pi, la constante que vincula la circunferencia de un círculo con su diámetro. Algunos lo llaman coincidencia, pero cuando coincidencias así se repiten en múltiples monumentos y culturas, comienzan a aparecer lenguaje. La misma proporción aparece en formas naturales: el espiral de un caracol, la órbita de los planetas, el pulso de las olas. Inscribir esa matemática en la geometría de la Tierra no es decoración, es diseño. También está la cuestión de la escala. La Gran Pirámide es tan colosal que modifica la temperatura y humedad del aire en su interior. Algunas mediciones indican posibles anomalías electromagnéticas cerca de su cúspide, generadas quizá por la interacción de su forma con el campo magnético del planeta. Nada de esto demuestra intención, por supuesto, pero sí revela que la estructura interactúa con su entorno de formas medibles. La tecnología no siempre necesita cables ni motores. A veces basta con entender cómo respira el mundo. Y si los antiguos poseían ese entendimiento, surge otra pregunta inevitable: ¿de dónde surgió? La civilización egipcia parece irrumpir casi plenamente formada, con arquitectura avanzada, arte refinado y astronomía precisa. El salto desde aldeas sencillas hasta construcciones monumentales fue rápido en términos históricos. La explicación habitual habla de generaciones de estabilidad agrícola, organización del trabajo y liderazgo centralizado, pero otra posibilidad sugiere que heredaron fragmentos de un conocimiento más antiguo, en restos de una comprensión previa del mundo, quizá de una cultura perdida o simplemente del lento acumular de miles de años de observación humana. No lo sabemos, pero sí sabemos que usaron ese conocimiento para construir algo
que sigue funcionando en su propio silencio miles de años después. Hoy, frente a las pirámides, es fácil olvidar la cantidad de significados que han absorbido con el tiempo peregrinos, conquistadores, estudiosos, turistas. Cada época proyectó sus creencias sobre ellas. Para los griegos, fueron maravillas de ingeniería. Para los viajeros medievales, puertas a tesoros ocultos. Para los victorianos, monumentos a la grandeza de reyes olvidados. Para los científicos modernos, rompecabezas logísticos. Para los soñadores, máquinas de Cada interpretación dice tanto del observador como de la propia piedra. Las pirámides no explican, reflejan, dejan que nuestra curiosidad rebote en su superficie. Quizá ese sea su propósito más profundo, mantenernos preguntando, recordarnos que no todo lo creado por manos humanas necesita ser comprendido por completo para tener significado. Aunque nunca lleguemos a descifrar su misterio, vale la pena seguir buscando, no para confirmar teorías, sino para aprender a formular mejores preguntas. Y cuando seguimos esas preguntas, notamos que los mismos temas aparecen una y otra vez en los sitios antiguos: resonancia, alineación, geometría, luz, lenguas diferentes, dioses distintos, patrones iguales. Eso no es casualidad, es una cultura recordando algo que ya no puede explicar. Así que tal vez las pirámides no fueron tumbas como imaginamos, ni máquinas como las que fabricamos hoy. Quizá fueron ambas cosas, monumentos de energía y memoria, donde función y símbolo se entrelazaron de forma inseparable. Y tal vez ahí está el punto. El misterio no radica solo en lo que hacían, sino en cómo nos hacen sentir. Frente a ellas, con el aire seco y el horizonte ondulante, se percibe algo sin nombre, un equilibrio entre lo simple y lo inmenso, entre silencio y significado. Sea cual haya sido su propósito, aún lo cumplen. Siguen midiendo el tiempo en un lenguaje más antiguo que los relojes. Siguen vibrando suavemente con el ritmo del mundo. El desierto se extiende a su alrededor, interminable y sin prisa. El sol desciende, las sombras se alargan y la piedra se tiñe de oro antes de volverse gris. El calor se disipa, el aire se enfría, la luz se retira como un pensamiento tardío. Y cuando llega la noche, una pregunta queda suspendida sobre todo esto: si no eran tumbas, ¿entonces qué mantenían vivo? Cuando apoyas la mano sobre la piedra erosionada de la Gran Pirámide, surge la sensación tenue de que la roca recuerda, no de un modo místico, sino en la verdad física de que la materia conserva historia en sus átomos. Cada capa de roca guarda presión, calor, vibración, tiempo. Cada bloque levantado por manos antiguas ha absorbido siglos de viento y luz, pasos y voces, ecos y temblores. No es poesía. Imaginar la pirámide como un registro es literal. Los materiales retienen huellas de lo que los atraviesa. En ese sentido, las pirámides no son solo arquitectura, son archivos. Los egipcios intuían esto. Su elección de materiales nunca fue arbitraria. Cada piedra tenía un propósito simbólico y otro físico. El recubrimiento exterior de la Gran Pirámide, hoy perdido, estaba hecho de caliza blanca de Tura, transportada desde el otro lado del Nilo con un cuidado increíble. Ese revestimiento reflejaba tanto la luz que la pirámide debió de verse como una estrella anclada a la tierra. Bajo esa piel brillante, el núcleo estaba construido con caliza local, más tosca, pero inmensamente estable. Y en lo más profundo, en las cámaras que realmente importaban, emplearon granito traído desde Asuán, cientos de kilómetros al sur. Ese granito no era simple decoración, es denso, resonante, cargado de cuarzo,
uno de los materiales más fascinantes de la naturaleza. El cuarzo es piezoeléctrico. Produce microcargas cuando se comprime o se golpea. Lo usamos hoy para regular frecuencia en relojes, para convertir sonido en señal en micrófonos, para estabilizar instrumentos electrónicos cuando vibraciones o presión atraviesan el cuarzo. Su estructura se flexiona a nivel atómico, generando un diminuto pero real pulso eléctrico. No es física fundamental. Los egipcios quizá no conocían las fórmulas, pero pudieron sentir los efectos. Un golpe en el granito produce una vibración particular, un matiz de sonido o de energía perceptible al tacto. Repite algo así miles de veces y se convierte en conocimiento. Codifícalo en piedra y se convierte en legado. Las cámaras de granito de la Gran Pirámide sugieren que la elección del material no respondía solo a la resistencia, sino al comportamiento. Escogieron piedras que interactuaban con la vibración. La cámara del rey está construida completamente de granito de Asuán, bloques de decenas de toneladas encajados con una precisión tan fina que ni hoy podría deslizarse una hoja entre ellos. Cuando los investigadores miden su respuesta acústica, hallan ondas estacionarias de baja frecuencia que amplifican la resonancia. La cámara no es solo un recinto, es una cavidad afinada. Cuando el sonido la atraviesa, actúa como un instrumento. Acentúa unos tonos, cancela otros, genera patrones interferentes que se sienten además de escucharse. Algunos estudiosos incluso sugieren que sus dimensiones responden a proporciones armónicas, como notas en una escala. Quizá no fue construida para producir música, pero sí con plena conciencia del poder físico del sonido. Nosotros solemos pensar en la memoria como algo de seres vivos, almacenada en neuronas o escrita en papel. Pero existe otro tipo de memoria, más lenta y densa, la que se graba en la materia. Cuando un cristal sufre estrés, su estructura interna cambia. El calor deja huellas, la radiación deja trazos, la presión reorganiza su alineación. Si pudiéramos leer la piedra a nivel molecular, podríamos reconstruir toda su biografía, a las tormentas que soportó, los temblores que absorbió, los siglos de expansión y contracción con el vaivén del desierto. Así, las piedras de la pirámide son páginas de un libro escrito por el planeta. Los constructores no solo moldearon materia, colaboraron con ella. En Egipto, la relación entre piedra y memoria no era abstracta, vivía en su lengua. La palabra para piedra compartía raíces con términos para estabilidad y permanencia. Tallarla era fijar una idea en lo eterno. Cuando grababan nombres en los muros de un templo, creían que otorgaban inmortalidad, no solo por ser recordados, sino por resonar. Los jeroglíficos no eran simples dibujos, eran frecuencias en forma, patrones que interactuaban con la luz y con la vibración. Así que, cuando levantaron las pirámides, es muy probable que las vieran como la encarnación de lo permanente en memoria hecha materia. La piedra no solo debía durar, sino también conservar la intención de quien la colocó allí. Lo fascinante es cómo esta idea se refleja de forma sutil en la física moderna. Las leyes de la termodinámica nos dicen que la energía no se destruye, solo cambia de forma. Cada vibración, cada soplo de calor, cada sonido, continúa en alguna parte, transformado, pero persistente. Si eso es cierto, entonces las vibraciones de la construcción de la pirámide, los golpes, los cantos, el rozar del bloque contra el bloque, todavía existen, disueltas en la estructura y en el aire que la rodea. En un sentido literal, la pirámide está zumbando con el fantasma de su propio nacimiento. Y cuando te encuentras dentro, tu propio corazón
se vuelve parte de ese eco. No es romanticismo. Los materiales almacenan energía. Y los ingenieros acústicos conviven con esa realidad cada día. La piedra absorbe y libera vibración según su densidad y composición. Por eso las catedrales y las cuevas tienen ecos únicos. Por eso algunas habitaciones parecen vivas y otras devoran el sonido. Las pirámides llevan este principio a una escala monumental. No son estructuras pasivas, interactúan con el entorno, resonando con el viento, la temperatura y los sutiles movimientos de la tierra. Los datos sísmicos muestran que la meseta de Giza nunca está completamente quieta. El suelo se desplaza mínimamente mientras el planeta se expande y contrae, o mientras cambian los flujos subterráneos del Nilo. Esas microvibraciones podrían hacer que la masa de la pirámide oscile mediante frecuencias muy bajas, como un diapasón, respondiendo al más leve murmullo. No es descabellado pensar que los constructores conocían bien esa tierra. La elección del emplazamiento, roca firme, no arena, cerca de un río vital, sugiere que eran conscientes de la energía que viajaba a través del terreno. Puede que la pirámide no haya sido construida solo para descansar sobre la tierra, sino para escucharla. En otros sitios antiguos se encuentran pistas de que el sonido y la vibración fueron piezas clave del diseño. En los templos de Karnak y Luxor, determinadas cámaras amplifican la voz humana hasta hacerla parecer omnipresente en los corredores subterráneos de Saqqara. Algunos pasadizos resuenan en tonos específicos, generando una desorientación que se siente intencionada. Y más allá de Egipto, ocurre lo mismo en Stonehenge, en Chichén Itzá, en templos andinos. Un aplauso frente al templo de Kukulcán produce un eco que imita el canto del quetzal, la misma ave a la que está dedicado el templo. Esa precisión no surge por azar. Los antiguos quizá no hablaran de hercios, pero sabían que el sonido tenía poder, y que ese poder podía moldearse a través de la forma. En el caso de las pirámides, ese conocimiento adquiere una dimensión aún más profunda. La combinación de caliza y granito crea un sistema natural de conductividad. La caliza es ligeramente aislante, el granito es ligeramente conductor. Si existieron canales de agua bajo la pirámide, como sugieren algunas evidencias, el movimiento del agua pudo generar cargas estáticas o pequeños potenciales eléctricos mediante fricción y contacto mineral. La estructura, en esencia, podría haber funcionado como un enorme condensador, almacenando y liberando energía sutil. Algunos investigadores han señalado trazas de sustancias químicas en ciertos conductos internos, posiblemente residuos de reacciones entre minerales y agua. Es especulativo, sí, pero se ajusta a un patrón de diseño deliberado. Quizá la pirámide no generaba electricidad como la entendemos, pero tal vez canalizaba fuerzas naturales que aún no comprendemos del todo. Pensar en la piedra como memoria es también pensar en la arquitectura como comunicación. La Gran Pirámide no tiene escritura en sus muros, pero habla a través de sus proporciones. Su base dividida por su altura aproxima pi. El ángulo de su inclinación contiene la proporción áurea. Su ubicación en el planeta, latitud 29, nongentésimo, septuagésimo, nono, coincide casi exactamente con la velocidad de la luz en metros por segundo. ¿Casualidades? ¿Casualidades o mensajes grabados en geometría? Sea cual sea la respuesta, los números forman un patrón de inteligencia incrustado en la materia, como si los constructores dijeran: comprendemos el orden del universo y lo hemos cincelado en piedra para que no se pierda. Si eso es cierto, la pirámide no es un monumento a la muerte, es una biblioteca de física. Cada material fue elegido con intención, incluso el mortero, una mezcla de yeso y arena, resiste análisis modernos. Las uniones entre bloques siguen intactas después de milenios,
a pesar de terremotos y erosión. Esa calidad no implica solo destreza, implica propósito. Cuando diseñas algo para durar tanto, no piensas en una vida humana, piensas en civilizaciones enteras. Por eso la idea de la piedra como memoria resulta tan poderosa, habla a través de eras. Y hay una ironía silenciosa en cómo nuestra tecnología moderna refleja estos principios antiguos. Guardamos datos en chips de silicio, estructuras cristalinas no tan distintas del cuarzo. Convertimos vibración en información. Escribimos memoria en materia. Los egipcios quizá hicieron algo similar, solo que su lenguaje no era el código binario, era la geometría. Cuando trabajaban con granito rico en cuarzo, en cierto modo estaban construyendo con la misma sustancia base de nuestros sensores y ordenadores. La diferencia es la escala y la interpretación, la idea de que el conocimiento puede almacenarse, transmitirse o amplificarse mediante la estructura es universal. Ellos simplemente lo hicieron con una montaña. Imagina la pirámide como un mensaje escrito en el idioma de la física. Quien pudiera leer sus proporciones, sus alineaciones, sus propiedades acústicas, descubriría una visión del cosmos, una declaración de armonía entre tierra y cielo, materia y energía. Para el ojo inexperto, sería solo una tumba gigantesca, majestuosa, pero muda, la genialidad de un diseño. Así es que puede significar cosas diferentes para distintos observadores, sin perder su esencia. Incluso saqueada, erosionada o despojada de su recubrimiento, la pirámide continúa comunicándose a través de su forma. Eso es lo que hace la memoria. Sobrevive más allá de su contexto original. Si pudiéramos escuchar la pirámide como escuchamos un disco, tal vez oiríamos el murmullo grave de sus frecuencias, la resonancia de la tierra bajo ella, el canto del viento rebotando en sus caras. Cada sonido que la toca se vuelve parte de su vibración. Es una conversación que lleva miles de años sucediendo en ondas demasiado largas para que nuestras orejas las perciban. La piedra recuerda no en palabras, sino en patrones de energía, y ese es un tipo de registro más duradero que cualquier pergamino. Lo más revelador es que los egipcios no construyeron una sola pirámide, sino un complejo completo, múltiples estructuras dispuestas con precisión matemática, resonando entre sí. Esto sugiere un sistema, una red diseñada para trabajar en conjunto. Si cada pirámide capturaba o reflejaba algún tipo de energía, luz, sonido, fuerza electromagnética, el efecto combinado pudo haber sido mayor que la suma de sus partes. Los ingenieros modernos usan principios similares en antenas o acústica arquitectónica, múltiples elementos alineados para moldear ondas. Los antiguos quizá descubrieron estos efectos de forma empírica y los usaron para moldear su mundo. La idea de que la piedra está viva, que responde, que recuerda, no era exclusiva de Egipto. Muchas culturas antiguas trataron la roca como sagrada, no porque la adoraran, sino porque reconocían su resistencia y su capacidad de responder al mundo. Los incas encajaron piedras con tanta perfección que no necesitaron mortero. Sus muros no se quebraban en los terremotos, se flexionaban. En Göbekli Tepe, hace más de 10.000 años, tallaron símbolos en pilares gigantes como si quisieran guardar pensamientos en el único medio capaz de sobrevivir tanto tiempo. A donde miremos, la piedra es elegida como guardiana del significado. Las pirámides llevan esa lógica a su culminación. Una montaña construida a mano, calibrada al planeta, pensado para sobrevivir. Todo, excepto las preguntas que despierta. Visto así, la Gran Pirámide es menos un edificio y más un dispositivo de memoria a escala planetaria. Contiene no solo el conocimiento de quienes la levantaron, sino la huella de cada era que la ha tocado desde entonces. Ha sido tumba, templo, desafío para exploradores, símbolo para artistas
enigma para científicos. Cada generación le suma una nueva interpretación, una nueva vibración en su resonancia interminable, y a través de todo, la piedra continúa callada, como si supiera que la verdadera memoria no necesita explicarse. En las horas frescas, antes del amanecer, cuando el desierto está quieto y la primera luz toca los bordes de la pirámide, el aire se siente cargado. La diferencia térmica entre la noche y el día crea pequeñas corrientes eléctricas que interactúan con sus superficies minerales. Instrumentos modernos han registrado fluctuaciones de ionización cerca de su vértice, tan sutiles, pero reales. La pirámide responde a su entorno. Inhala calor, exhala frío. Intercambia energía con el mundo como si fuera un organismo vivo. Tal vez ese siempre fue su propósito. No hacer algo, sino ser algo, en un estabilizador. Un nodo dentro de la red energética de la Tierra, armonizando el caos en orden. Y si la piedra puede recordar, también puede olvidar. La erosión borra no solo la superficie, sino la nitidez de la intención. Con el tiempo, el significado se difumina y el propósito se convierte en misterio. Pero la verdad física permanece en los materiales. Son deliberados, la geometría exacta, la resistencia extraordinaria. Ese tipo de combinación no sucede por casualidad. Sucede cuando una civilización comprende que lo que construye forma parte de algo más grande que ella misma. No sabemos si los constructores veían la pirámide como tecnología, pero sí podemos ver que la consideraban viva, reacciona, resuena, perdura, y quizá eso baste para redefinir lo que pensamos como tecnología. No necesita electricidad, ni puede alimentarse de intuición, de conocimiento profundo de las propiedades de la naturaleza, de la capacidad de usar la forma para crear estabilidad, energía o significado. En ese sentido, las pirámides siguen funcionando, continúan inspirando curiosidad, equilibrando mito y medición, sosteniendo nuestra imaginación colectiva contra el paso del tiempo. En algún punto profundo de la estructura, en el corazón de la cámara de granito, el aire es absolutamente quieto. Si pudieras estar allí ahora, solo, con tu respiración como único movimiento, quizá lo sentirías. La vibración tenue de la tierra bajo tus pies, el murmullo de frecuencias que recorren la piedra. No is, pero se siente como memoria, una memoria que no se desvanece, sino que se transforma, arrastrando el eco de manos humanas a través de los siglos. Afuera, la arena cambia suavemente con el viento, brillando bajo el sol naciente. La pirámide captura la primera luz y la piedra vuelve a calentarse, almacenando otra jornada de energía en su corazón cristalino. Cada amanecer es un reinicio, otra página añadida al archivo del mundo. Y mientras nosotros seguimos preguntándonos qué sabían los constructores, la pirámide nos recuerda, callada y persistentemente, que el conocimiento no siempre necesita ser comprendido para ser recordado. Cuando los primeros rayos de la mañana se deslizan por el desierto, la gran pirámide despierta en silencio. Sus superficies, antaño pulidas, hasta reflejar como un espejo, habrían captado la luz de un modo casi deliberado. Incluso hoy, sin su revestimiento original, puede verse como sus aristas siguen el movimiento del sol. Al amanecer, su cara oriental es la primera en iluminarse. Al mediodía, las 4 brillan por igual, y al atardecer, su borde occidental se enciende por un último instante antes de caer en sombra. No es casualidad de geometría, es coreografía. Los constructores no estaban moldeando solo piedra, sino luz. Para los antiguos egipcios, la luz solar no era mera iluminación, era energía tangible, presencia divina. Ra, el dios solar,
no era una figura distante, sino un ser vivo que cruzaba el cielo cada día y descendía al inframundo cada noche. Su viaje marcaba el pulso del universo en vida, muerte, renacimiento. Alinear una estructura con ese ritmo era alinearla con la vida misma. Por eso, al construir las pirámides, no levantaban simples monumentos, creaban instrumentos que captaban, medían y quizá incluso modulaban la luz. Si te paras junto a la pirámide al amanecer, notarás algo sutil en su sombra. Se proyecta sobre el desierto como un reloj gigantesco. A medida que el día avanza, la sombra se encoge y gira, trazando el tiempo con una precisión casi perfecta. Muchos arqueólogos creen que las pirámides funcionaban como calendarios, marcando solsticios y equinoccios mediante el juego de luz y sombra. En días específicos, los rayos descendentes caen exactamente sobre ciertos bordes o penetran en determinados conductos. Es como si toda la estructura hubiera sido creada para dialogar con el cielo, no pasivamente, sino con propósito. La luz es predecible, pero los egipcios la trataban como algo receptivo, casi conversacional. Colocaban templos de modo que la primera luz del solsticio entrara hasta sus cámaras más profundas, iluminando estatuas que el resto del año permanecían en penumbra. En Abu Simbel, 2 veces al año, el sol viaja por un corredor estrecho para iluminar los rostros de los dioses. No era espectáculo, era sincronización. Al alinear arquitectura y ciclos celestes, convirtieron la piedra en un reloj cósmico. La Gran Pirámide es quizá la manifestación más pura de esa sincronización. Sus 4 caras apuntan a los puntos cardinales con una exactitud asombrosa en una desviación mínima, difícil incluso con herramientas modernas. Alinear algo con tanta precisión exige un conocimiento íntimo de la astronomía. Significa que los constructores observaban el cielo durante años, quizá generaciones, siguiendo el movimiento de estrellas que nunca se ocultan. Estudiando sus cruces, los egipcios pudieron determinar el norte verdadero, y al hacerlo durante mucho tiempo, habrían notado que esas estrellas también cambian. La lenta precesión del eje terrestre que altera el cielo con los milenios. La orientación de la pirámide es un registro congelado del cielo, tal como era hace 4.500 años, un fragmento de luz solidificado en piedra. Esa idea, que las pirámides son luz detenida, resulta profunda. No se mueven, pero las sombras y reflejos que recorren sus superficies las transforman cada hora. La luz define su forma, su presencia, incluso su significado. Así, la pirámide no es estática, participa activamente en el diálogo entre la tierra y el sol, habla mediante iluminación y sombra, reflejo y oscuridad. YNL noche es el lenguaje, continúa. Su posición en la meseta de Giza permite que reflejen el patrón del cinturón de Orión, un diseño que aparece en muchas culturas antiguas. Para los egipcios, Orión representaba a Osiris, dios de la muerte y del renacimiento, cuyos ciclos reflejaban los del cielo. Las pirámides, alineadas con esas estrellas, no solo simbolizan ese mito, lo encarnan. Cuando Orión alcanza su punto más bajo en el cielo, sus estrellas coinciden con la disposición de las pirámides. Es como si los constructores hubieran querido mapear el cielo sobre la tierra, asegurando que lo que ocurría arriba tuviera un reflejo abajo. Y ese reflejo no es arbitrario en las distancias entre las pirámides. Coinciden con las distancias angulares entre las estrellas. Desde arriba, el plano se vuelve un diagrama del cosmos. Esto sugiere que los egipcios veían el universo como un solo sistema integrado. Cielo, tierra y vida humana, conectados por patrones, construyeron para encarnar esa conexión, usando piedra y luz como su vocabulario. En cierto modo, la luz era su forma de tecnología.
no algo que controlar, sino algo que guiar. El revestimiento blanco de la pirámide reflejaba la luz solar con tal intensidad que habría podido verse desde kilómetros. Imagina toda su superficie brillando como cristal bajo el sol del mediodía. Para algunos, aquel brillo deslumbrante del revestimiento era un gesto espiritual, un modo de devolver la luz del sol al cielo como una ofrenda. Para otros, era una función práctica. De cualquier forma, el resultado fue extraordinario, una máquina de reflexión. Cuando el sol golpeaba la pirámide en su punto más alto, la diferencia térmica entre luz y sombra generaba corrientes de aire alrededor de la estructura, movimientos invisibles, pero reales, que quizá llegaron a influir en el clima inmediato. Algunos físicos han propuesto que construcciones tan masivas pueden alterar flujos de viento y temperatura, creando microclimas a su alrededor. Es especulación, pero encaja con la visión egipcia de la naturaleza. No un enemigo que dominar, sino un equilibrio que honrar. Una pirámide que moderara calor y luz no solo rendiría homenaje al sol, trabajaría con él. La luz dentro, en un comportamiento distinto en el interior. La luz se vuelve otra cosa. Los estrechos canales que conectan las cámaras con el exterior fueron interpretados durante siglos como conductos de ventilación, pero sus alineaciones cuentan una historia más intrigante. Se orientan hacia estrellas específicas, en Orión, Sirio y otras figuras centrales en la cosmología egipcia. Algunos investigadores sugieren que estos conductos estaban diseñados para permitir la entrada de luz solar o estelar solo en momentos concretos del año. Imagina un rayo penetrando la oscuridad, tocando el granito, convirtiendo una cámara sellada en un instante de alineación celeste. Para quienes presenciaron algo así, debió sentirse como una conversación directa con el cielo. La luz es información, energía, dirección a un tiempo. Diseñar un edificio para registrar y canalizar. Luz significa codificar conocimiento astronómico en arquitectura. El monumento se vuelve un observatorio sin lentes. En toda su precisión depende de alineaciones y proporciones. Cada amanecer, cada sombra, cada destello en su superficie es un dato en un sistema de observación antiguo. La pirámide mira al cielo y registra su movimiento mediante geometría. La luz como rito. No es descabellado imaginar que la luz fuera parte del ritual. Textos antiguos describen ceremonias al alba, cuando los sacerdotes saludaban al sol naciente con cantos y ofrendas. La pirámide, reflejando esa primera luz, sería el escenario perfecto, un amplificador visual, emocional y quizá espiritual. El resplandor del monumento habría actuado no solo sobre los ojos, sino sobre el estado mental de quienes estaban allí. La luz afecta el cerebro humano, regula ritmos circadianos, modula hormonas, cambia el ánimo. Los egipcios, obsesionados con el equilibrio, pudieron haber usado la arquitectura para guiar la experiencia humana. Entrar en la pirámide habría sido un viaje sensorial en el desierto, abrasador a corredores en penumbra, donde la luz aparecía solo como líneas delgadas y precisas. Un tránsito que calmaba, que afinaba la percepción, que transformaba la mente. El sol como energía. Si la pirámide fue una estructura tecnológica, la luz habría sido su fuente más evidente. El sol entrega más energía en un día que la que consumimos en toda una civilización moderna, sin paneles ni cables. Los antiguos pudieron haber aprovechado esa energía de forma indirecta. El revestimiento de caliza concentraba calor en zonas específicas, provocando circulación de aire. La caliza, el granito y el cuarzo reaccionan de forma distinta al calor. Sus diferentes expansiones térmicas generan microcargas eléctricas donde se encuentran. La humedad del Nilo cercaba y rellenaba las cámaras subterráneas. En conjunto,
La luz pudo haber cargado la estructura, no como un panel solar, sino como un puente entre la energía del cielo y la energía de la tierra. La luz como portadora de orden, la idea de la luz como símbolo de orden, está profundamente arraigada en la cosmología egipcia. La oscuridad no era maldad, era caos, falta de estructura. La luz traía claridad, forma, vida. El faraón, encarnación del orden divino, era descrito como el que hace que el sol se levante, no de manera literal, sino como guardián del equilibrio entre lo visto y lo invisible. Si la pirámide estaba vinculada a esa misión, su interacción con la luz no era un adorno, era filosofía materializada. Cada amanecer recreaba el acto creador en orden, emergiendo del caos, y cada anochecer iniciaba un nuevo ciclo, mientras la estructura reflejaba la luz de Orión y Sirión en las creencias egipcias. El alma del faraón viajaba a esas estrellas. Alinearse con ellas no era simbolismo vacío, era asegurar continuidad, participar en el ritmo del cosmos. La pirámide no era una tumba, era un punt, un aparato que traducía el lenguaje de la luz a una escala humana y una escala estelar al mismo tiempo. La física moderna y la luz. Hoy sabemos que la luz es ola y partícula, energía e información. Define la velocidad límite del universo y moldea nuestra percepción del tiempo. Lo sorprendente es que, sin nuestro vocabulario, los egipcios ya estaban trabajando con esos principios no a través de fórmulas, sino a través de arquitectura. Una arquitectura que observa, Q recuerda, Q respond. En muchos sentidos, la luz es la forma más fundamental de tecnología que ofrece el universo. Si las pirámides fueron construidas para interactuar con ella, entonces estaban trabajando con la constante más pura de todas. Eran, en esencia, instrumentos de comunicación luminosa, estructuras que hablaban en reflejos, sombras y alineaciones, arquitecturas que codificaban principios cósmicos, sin escribir una sola palabra. Y aún hoy, la pirámide sigue conversando con la luz. Durante los equinoccios, el sol se eleva exactamente alineado con su arista oriental, dividiendo su sombra en dos mitades perfectas. En los solsticios, los ángulos cambian y marcan los extremos del ciclo solar. Cualquier observador atento podría medir el paso del tiempo, no contando días, sino contemplando cómo la luz juega con la piedra. Un sistema elegante sin engranajes, sin inscripciones, solo la cooperación entre cielo y geometría. Tecnología óptica antigua. Lo más notable es lo parecido que esto es a nuestra tecnología moderna. Hoy manipulamos la luz con espejos, lentes y cristales. Almacenamos información en fibras ópticas y circuitos fotónicos. Los principios son los mismos: la luz como mensajera, la estructura como guía. Los egipcios quizás no transmitieron datos, pero sí encapsularon significado en el mismo medio. Cuando el sol tocaba la pirámide, no solo calentaba la piedra, la activaba, convirtiendo la forma en mensaje. Algunos estudiosos han sugerido que, bajo ciertas condiciones, tormentas solares, aumentos de ionización atmosférica, la forma piramidal puede concentrar energía electromagnética cerca de su vértice. Laboratorios modernos han replicado este fenómeno. Las ondas electromagnéticas pueden enfocarse dentro y alrededor de estructuras piramidales según su longitud de onda. El resultado es un campo tenue, un pequeño realce energético producido únicamente por la forma. Si los constructores conocían o no este comportamiento, es un misterio. Pero la realidad permanece en la pirámide, responde al cosmos, no solo simbólicamente, sino físicamente. La piedra como lienzo del cielo al atardecer. Los colores del cielo se desplazan sobre la superficie en oro, rojo, violeta. El monumento
se convierte en un lienzo para la atmósfera. Cada grano de caliza, cada cristal de cuarzo, dispersa la luz de un modo único. La pirámide no solo refleja el mundo, lo filtra, lo traduce, transforma el lenguaje de los fotones en algo que puede tocarse. Frente a esa transición, es imposible no sentir que los constructores sabían exactamente lo que hacían. No amontonaban piedras, construían una relación entre materia e iluminación, entre tierra y sol. Cuando cae la noche, la pirámide se vuelve silueta. Sus bordes afilados desaparecen, las estrellas aparecen, las mismas que guiaron a sus arquitectos. En ese instante, la frontera entre astronomía y arquitectura se deshace. La pirámide deja de ser monumento y se convierte en parte del cielo, un punto fijo dentro de un sistema en movimiento, un nodo que habla el mismo lenguaje que la luz del universo. Quizá ahí, en ese diálogo silencioso, esté la clave que siempre buscamos. Tal vez nunca fue una máquina, sino un recordatorio. Quizá la pirámide no fue construida para generar energía, ni para guardar un cuerpo. Quizá su propósito fue recordarnos algo más simple, más profundo, a la conexión, el diálogo continuo entre luz y vida, entre conocimiento y misterio. Su geometría contiene ese equilibrio firme, pero dinámica, terrenal, pero luminosa. Cada amanecer renueva la conversación, cada ocaso la cierra suavemente para volver a abrirla. Tal vez ese es el auténtico secreto de las pirámides. Son máquinas para recordar la luz. Traducen el movimiento constante del cielo en algo que podemos tocar. Transforman tiempo en arquitectura, iluminación en significado. Los antiguos no dejaron explicaciones escritas porque no las necesitaban. La explicación estaba en la experiencia. Párate frente a ella en el alba. Observa los primeros rayos subir por su rostro. Siente el calor reunirse en la piedra y entenderás más que cualquier texto podría decir. Y entonces habla la noche. La noche avanza sobre el desierto. El aire se enfría. La pirámide se sumerge en sombra. Ha hablado todo el día. Ahora escucha. El viento mueve la arena junto a su base. Arriba, Orión vuelve a elevarse, trazando la misma ruta que hace milenios. Cada estrella, una sílaba en un idioma que los antiguos conocían sin necesidad de palabras. Mientras observas, la luz cambia otra vez, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Es una conversación que comenzó antes de nosotros y continuará después, escrita en piedra, hablada en luz. Bajo la superficie, el otro lado de la pirámide, cuando la noche se vuelve más oscura, el desierto parece vacío, pero bajo el suelo no hay quietud. La arena oculta un mundo antiguo que aún palpita. Los egipcios conocían esta tierra profundamente en sus capas, su humedad, su ritmo. Lo que vemos sobre la superficie, énguiolos nítidos, simetría brillante, es solo la mitad de la historia. El verdadero fundamento se extiende hacia abajo, lecho de roca, canales de agua, cámaras enterradas que se hunden en la tierra como raíces. Si las pirámides fueron tecnología, la clave quizá no esté en la luz que acaricia sus puntas, sino en la energía que fluye bajo su base. Estar junto a la gran pirámide es situarse en una frontera, pedra arriba, sedimento cambiante abajo, y entre ambos, una delgada capa de agua subterránea que ha viajado por la caliza durante miles de años. El Nilo, hoy a unos kilómetros, fluía mucho más cerca. En la antigüedad, sus llanuras de inundación alcanzaban la meseta. Encuestas geológicas sugieren que fisuras naturales y acuíferos recorrían el subsuelo de Giza.